doctora Lorena Raggio, para que nos cuente sobre, por ejemplo, hoy la automedicación. ¿Eh? Sí, elegimos este tema porque vemos que es un tema muy prevalente. Todo el mundo tiene la medicación en su casa. Todo el mundo lo primero que hace es recurrir a su botiquín de primeros auxilios y bueno, se prescriben muchas cosas en la casa, ¿no es cierto? Tómate esto, tómate lo otro. Y bueno, ¿hasta dónde es bueno esto? ¿Hasta dónde está bueno tener un botiquín de primeros auxilios, tener algo a mano como para salir del paso? Pero ¿a Sí, dónde como que es es el muy límite, común, no? claro, ya uno ya a veces termina diciendo, viste que soy médico, te dicen, porque es esa, digo, toma tal cosa, no, toma tal otra. Y a veces uno es, en lo personal soy enemigo de tomar cualquier cosa hasta que como llego al extremo voy al médico recién. Claro. No, a ver, hay que pensar así, en mi forma de ver, ¿no es cierto? La medicación está para algo, para ser usada cuando se necesita. Hay personas que se resisten a tomar medicación, personas que dicen, hasta que no dan más, no, yo no tomo nada, yo prefiero no tomar nada, y parece que tienen que esperar a estar a punto de morirse para recién ahí tomar algo. Tampoco tendríamos que llegar a ese extremo, ¿no es cierto? La medicación está para ser usada, pero tiene que ser usada a conciencia. Tampoco es cuestión de que nosotros nos pongamos a diagnosticar en casa, a prescribir en casa, e inclusive yo veo que esto también se hace mucho con los chicos. Claro. Los padres tienden a medicar a los chicos y bueno, tenemos que establecer a ver dónde es el límite, ¿no es cierto? Hasta dónde podemos salir del paso con los primeros auxilios y a partir de cuándo decir no, tengo que consultar y que lo haga alguien que sepa, ¿no es cierto? Em, sí, realmente es algo que a veces hasta tal vez te cubre de lo que sentís, del malestar, pero te haga un efecto contrario en en otra parte del cuerpo que tal vez no sea lo esperado, ¿no? ¿Puede Sí, pasar eso? mira, me gustaría nombrar un caso muy puntual. Nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, las virosis. Y más que nada en los chicos. Estos cuadros que son medio inespecíficos, con un poco de fiebre, con un poco de dolor de garganta, con un poco de dolores musculares, un poco de rinorrea o secreción nasal. Entonces los padres muchas veces dicen, bueno, a ver qué tengo en casa como para... Y por ahí utilizan una aspirineta. Por ahí utilizan esas pastillitas, las rosas chiquititas, que es ácido acetil salicílico en dosis pediátricas, ¿no es cierto? Y este es un error muy grave y es la primera alerta que quisiera darles a los padres en este sentido. Ujú. Eh, a ver, para decirlo de una forma sencilla, cuando yo me enfrento a cuadros virales, sea del origen que sea, o sea, hay un montón de virus, puede ser cualquier virus y puede afectar a cualquier parte del organismo. Puede ser vías respiratorias, puede ser, bueno, cualquier tipo de virus, una gastroenteritis, lo que sea. El ácido acetil salicílico, es decir, la famosa aspirineta, no se lleva bien de la mano con ningún cuadro viral. Porque, si bien no es frecuente, ¿sí? Pero sí que existe la posibilidad, puede darse el caso de que la persona, que la persona esta combinación dé como resultado el síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una encefalopatía, un cuadro bastante complicado que compromete todo el sistema nervioso y puede tener resultados, la verdad que bastante complicados. Y uno dice, pero por una simple aspirineta. Sí, por una simple aspirineta, por el hecho de que la combinación entre ácido acetil salicílico y virosis o cuadros virales se ha relacionado y está estudiado y demostrado en la comunidad científica que esta combinación puede dar como resultado este tipo de cuadros encefalopáticos. Así que, si bien no es muy frecuente, no quiere decir que todo el mundo que tome una aspirineta con un cuadro viral tenga que desarrollar este tipo de cosas, sí que hay que saberlo. Por eso, no automedicarse y siempre preguntar antes. Es preferible que ante un cuadro de este tipo, por ejemplo, las famosas virosis con que a los nenes les cae agua por la nariz, el famoso le Ujú. cae agua por la nariz, ¿no es cierto? La rinorrea acuosa y la fiebre no muy alta, 37,5, 38, 38,2. En vez de recurrir a la aspirineta, tenemos que recurrir a otro tipo de medicación, como por ejemplo el ibuprofeno o la dipirona, cualquiera de las dos, pero no el ácido acetil salicílico por esta combinación que les acabo de decir. Así que fíjense, algo tan simple como eso
y que muchas veces uno jamás me hubiera imaginado que por dar una aspirineta podía terminar, bueno, pero justamente por eso la importancia de marcar estas cosas. ¿Qué otros casos son así como más, si se quiere, recurrentes, digo, como este que contaste recién, digo, de la automedicación? Bueno, por ejemplo, otro grave error que muchas veces los padres cometen. El chico comienza, por ejemplo, con un poco de fiebre, con dolor de garganta, y a las 24 horas, como este cuadro no se resolvió y genera muchísima ansiedad en los padres, automáticamente compran el antibiótico y le dan el antibiótico. A las 48 horas el cuadro mejora, el paciente se siente mejor y los padres dicen, claro, lo que pasa es que le di el antibiótico. Entonces, como el cuadro mejoró, a las 72 horas ese antibiótico se suspende, cuando en realidad era un antibiótico que, una vez que yo lo comienzo, tengo que Continuarlo. continuarlo y hacer el tratamiento completo. Yo no puedo primero arbitrariamente dar un antibiótico y después arbitrariamente suspenderlo, porque hago mal doblemente. ¿Qué ocasiono con esto? Esto no es algo tan marcado como el ejemplo que te di recién, pero sí que este tipo de conductas multiplicadas por muchas familias y multiplicadas en el tiempo, da como resultado que empiecen a aparecer bacterias cada vez más resistentes. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, para darles un ejemplo claro. Antes, vamos a decirlo así, una simple, por ejemplo, tuberculosis, cuando recién apareció la tuberculosis que no se podía curar con nada, hasta que aparecieron los antibióticos, se curaban fácilmente con por ahí un poco de penicilina o demás. Ahora, hoy por hoy, los esquemas que hay para tratar a la tuberculosis son esquemas cuádruples, es decir, que se utilizan 4 antibióticos simultáneos durante determinado periodo de tiempo, que son bastante largos. Pero ¿por qué va pasando esto? Porque cuando una bacteria es sometida a un antibiótico, esa bacteria a lo largo del tiempo va desarrollando mutaciones y va desarrollando mecanismos de defensa que la van haciendo cada vez más resistentes. Entonces, una bacteria que respondía muy bien a determinado tratamiento antibiótico, resulta que después, con el paso del tiempo, ya no. Entonces se van dando casos de cuadros infecciosos de muy difícil tratamiento. Hay que sacar antibióticos nuevos y así es como van apareciendo todo el tiempo antibióticos nuevos, antibióticos más complejos para tratar de resolver, y no siempre se resuelven. Entonces, este tema de la automedicación, especialmente con los antibióticos, quizá no tiene un alto impacto en el caso puntual, en el caso particular, pero sí que a nivel general y a nivel epidemiológico sí, porque con el paso del tiempo estamos propiciando que las bacterias se vayan desarrollándose, que vayan haciendo mecanismos de defensa cada vez más sofisticados y que después no sea tan fáciles de tratar y de curar el cuadro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, estaba escuchando un montón de cosas y cuestiones que tienen que ver con esas de las temperaturas, los dolores de garganta. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos una guardia pediátrica en el hospital, pero que no tenemos, por ejemplo, en una clínica una guardia pediátrica, ¿cómo se hace? Para ese padre que tal vez sea primerizo, que dice, bueno, tengo el nene con dolor de garganta, tengo un poquito de fiebre, o tiene fiebre, porque el padre no sabe. A ver, hay muchas veces que el médico le explica tantas veces que el padre nunca termina de entender qué es fiebre alta y qué no es fiebre alta. A ver, la ¿Cómo organizamos? Porque fiebre, tampoco sí. podemos ir a la guardia, porque es algo que no es para una urgencia o una cosa así, pero tampoco lo puedo automedicar. ¿Y qué hago en ese lapso de tiempo? Bueno, yo la línea de conducta que plantearía es esta. Primero, saber si tiene fiebre o no tiene fiebre. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que tener un termómetro que puede ser, en general lo que más recomendamos es el termómetro digital. Los termómetros de mercurio ya hace mucho que se dejaron de usar y no están recomendados. Así que en lo posible tener en casa un termómetro digital. El termómetro digital yo lo coloco en la axila, es lo más común, ¿sí? Y cuando nos marca la temperatura, yo tengo que saber que fiebre quiere decir 38 grados o más. Menos de 38 no se considera fiebre, Ujú. ¿sí? 37,9, 37,8, 37,6. ¿Es fiebre o no es fiebre? Bueno, en general de 37,5, es decir, 37,5
a 37,9 lo consideramos como una febrícula. Es decir, no llega a ser fiebre, pero nos está dando un indicio de que probablemente dentro de unas horas el paciente pueda tener fiebre. ¿Tengo que hacer algo con la febrícula? No necesariamente, puedo no hacer nada tranquilamente. Ahora, cuando estoy en presencia de fiebre como padre, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo 38 o más, lo primero que tengo que hacer es aplicar medios físicos para bajarla a la fiebre. ¿Cuáles son los medios físicos? En general, lo que recomendamos son los baños. Ujú. No con agua fría, sino hace falta que yo lo bañe al niño con agua fría. Con temperatura ambiente, con temperatura templada o temperatura un poquito tibia es más que suficiente. Entonces yo baño al paciente, lo dejo un ratito que juegue en la bañadera, que se bañe tranquilo y ya con eso probablemente la febrícula la tenga solucionada y la fiebre sí que la voy a tener un poco más controlada. Y después de esto, si es como vos decís, no es una urgencia, no hace falta que ya lo tenga que llevar al médico, puedo esperar 24 horas o 48 horas porque en general la fiebre solo es un pródromo, es decir, es un primer paso, es un aviso, pero en general no tengo otra manifestación. Entonces no puedo saber bien cuál es el origen de esa fiebre. Es decir, la fiebre no es una enfermedad en sí, sino que solo es un síntoma, es un signo de que algo en el cuerpo está pasando. Entonces primero viene la fiebre y después se manifiesta cuál es el verdadero problema. ¿Era porque voy a desarrollar una bronquitis? ¿Era porque estoy haciendo una faringitis? ¿Era porque estoy haciendo una gastroenteritis? Bueno, eso se va a manifestar después. Entonces, si yo llevo al niño a la guardia en el momento en que tiene fiebre por primera vez, lo más probable es que el médico me diga, bueno, tenemos que esperar 24 horas o tenemos que esperar 48 horas para ver Una bien. evaluación. Claro, para ver cuál es el origen, porque en general los otros signos y síntomas tardan más. Entonces yo apenas estoy en contacto con la fiebre, hago esto, aplico los medios físicos y espero. ¿Cuánto tiempo? Bueno, puedo esperar 24 horas tranquilamente. ¿Puedo usar algo más aparte de los medios físicos? Bueno, en este caso sí que puedo usar siempre sabiendo que el paciente no es alérgico a la medicación. Si yo Claro. tengo esta certeza de que ya lo he usado en 2 o más oportunidades, digo 2 o más porque a veces con un solo uso, el segundo uso puede tranquilamente dar una reacción alérgica si es que el paciente tiene esa predisposición. Entonces, si yo utilicé este medicamento 2 o más veces sin ningún tipo de problema, sí que lo puedo usar. Me estoy refiriendo a el ibuprofeno y la dipirona. Entonces, en las primeras 24 horas me manejo de esta forma, con los medios físicos, con el baño a temperatura ambiente o levemente tibia y con esta medicación, ibuprofeno o dipirona, siempre y cuando yo sepa que no es alérgico y que lo he usado en 2 o más oportunidades sin ningún problema. Lorena, bueno, llegan algunos mensajes de gente que va consultando, o algunas consultas que no tienen nada que ver con este tema, por eso te la vamos a pasar para que en otras ediciones podamos armar bien el tema, bueno, lo traigas bien para la mesa. No es una cuestión de que uno no quiere charlar de otras cosas, sino que como tenemos poco tiempo, para que ella pueda ser lo más concreta y concisa y que la información llegue, porque tal vez de este tema hablaríamos mucho más tiempo, obviamente, ¿no? Hay que adaptarlo a radio, el tema. Por acá dice, hola Marcelo, buen día, bendiciones. Es un placer escuchar a Lorena, dice por acá el 009. También el 357 por acá nos dice, ¿puede explicar lo que le pasó al chico que murió ayer por el virus? Bueno, es otro de los temas, creo que hoy no sería el día indicado, pero por ahí tal vez en el transcurso de la próxima semana poder hablar de qué es el hantavirus y brindar la información necesaria. De hecho, van a estar en nuestro portal toda la información necesaria y ya está en nuestra fanpage los síntomas, los modos de prevención y demás, por una cuestión de respeto, más que nada. Creo que el oyente lo va a saber entender, pero que lo vamos a hacer de inmediato y si lo tenemos que hacer mañana, lo podremos hacer mañana, pero no hay ningún inconveniente, por eso respondo directamente yo al oyente. Para ir cerrando, ¿cuáles son los consejos de, obviamente, la no automedicación?
Sí, la no automedicación, salvo, bueno, en este caso puntual, de un paciente pediátrico con fiebre y que tiene que esperar necesariamente 24 horas para ir al médico, no es recomendable mantener al paciente con fiebre. La fiebre hay que bajarla. Por eso justamente estamos dando estos tips. La fiebre sí es algo donde yo puedo actuar como padre para darle el tiempo, porque si no lo único que voy a lograr es ir al médico y volver a casa con una receta de ibuprofeno. Por eso yo estoy tratando de ahorrar este paso, porque entiendo que es algo que sí se puede manejar. Salvo, por supuesto, que estemos hablando de fiebres muy elevadas, por ejemplo, de 39 o 40 grados, ahí sí que es más recomendable que se vaya al médico inmediatamente. Y otro caso en el que tengo que ir al médico inmediatamente si el niño tiene fiebre es el antecedente de convulsiones febriles. ¿Qué son las convulsiones febriles? Son los pacientes pediátricos que han desarrollado cuadros de convulsiones ante episodios de fiebre. En general estos cuadros se ven en niños menores de 6 años y con fiebre de aproximadamente 38 grados o 38 y medio. Si yo tengo antecedentes de que ese niño tuvo un episodio de convulsión febril, ahí sí que inmediatamente tengo que ir al médico, porque puedo tener el riesgo de que vuelva a desarrollar otra convulsión frente a la fiebre. Pero si el caso no es ninguno de estos dos, podemos seguir este pequeño caminito que les estamos comentando esta mañana. Aguardar 24 horas para poder visualizar algún signo o algún síntoma más, además de la fiebre, y en esas 24 horas tratar de controlar la temperatura mediante medios físicos como el baño con agua tibia y la utilización de ibuprofeno o dipirona, si es que ya lo utilicé 2 o más veces sin ningún problema y sé que el niño no es alérgico a esta medicación. Yo te agradezco, nos quedaríamos hablando porque estoy también leyendo unos mensajes de la gente y va consultando, sí, hay un montón de cosas para charlar. A veces los tiempos de radio no son los que por ahí deberíamos brindarle cada tema, como cada una de las causas, lo de recién, la búsqueda de la chica, seguiríamos hablando, hay muchos más testimonios. La historia también cuenta por esto, de los tiempos de radio, temas tan importantes como la automedicación. Es fundamental que entendamos el no automedicarnos. Fundamental. Creo que es reforzar esa teoría, esa afirmación, o en este caso esa negación de no nos automediquemos, porque nunca sabemos cuál es el daño que por ahí en otro sistema de nuestro cuerpo vamos a estar realizando. Que lo decía recién Lorena, creo que es como para ir cerrando, ¿no, Lore? Sí, y para ir cerrando también, un tip más que les quiero dar es enfocar esto en los bebés. Hay muchas madres o abuelas que tienden a utilizar remedios caseros pensando que no hay ningún problema y que no es automedicación, porque total no le está dando un remedio, sino que por ahí acude a un té. Y yo he visto muchos casos de niños, bebés recién nacidos que, por ejemplo, alguna abuela le da determinado té, le da o anís estrellado o alguna infusión de este tipo. Esto también, recordar que aunque sean remedios caseros, tengo que estar guiado por alguien con conocimiento en este tema. Por favor, no hay que darle absolutamente nada, especialmente a los recién nacidos, sin consultar. Calculen ustedes que nosotros ni siquiera recomendamos la ingesta de agua hasta los 6 meses de vida, cuanto menos un té casero, por más casero que sea, no importa. A los bebés recién nacidos sí que les digo cero, cero, cero medicación, ni preparados caseros, nada. Ahí sí que siempre 100% consulto primero. Acá llega una consulta, creo que lo dijiste, pero por ahí escuché mal yo. ¿Cuál es el parámetro para que a un niño se le dé o no antibióticos? El parámetro es clínico, es decir, el médico debe prescribir los antibióticos. Voy a dar un simple ejemplo. A un niño le duele la garganta. La madre le mira la garganta y piensa que tiene placas o que esa garganta está roja, por lo tanto necesita antibióticos. No, falso. La forma en que se manifiesta la angina que va con antibióticos, que es la angina estreptocóxica, es igual a la viral, es decir, a la que no necesita antibióticos. Entonces, el único que puede ahí tener el criterio para decir, ¿le tengo que dar antibióticos o no?, es el médico. ¿Y cómo hace? Y bueno,
porque va a palpar el cuello y se va a dar cuenta si los ganglios están más grandes o no, porque va a mirar la garganta y se va a dar cuenta si eso que la madre pensaba que eran placas son placas o no, porque va a evaluar el estado clínico general del paciente y muchas veces el mismo médico no puede determinar la diferencia porque, como te decía recién, son iguales. Entonces el médico manda a realizar un estudio específico, como por ejemplo en el caso de la angina, el hisopado de fauces. El hisopado de fauces, que es una técnica de laboratorio, es la única que determina si hace falta o no hace falta antibióticos para ese caso. Así que ahí, dar antibióticos o no es exclusiva potestad del médico. Es el único que se puede dar cuenta si hace falta o no hace falta. Te agradezco. La gente va preguntando, va averiguando también. Las consultas que lleguen y que lleguen después de que Lorena se vaya, se las paso directamente a Lorena y bueno, ella contestará en la próxima edición de su columna de salud y luego iremos al tema en cuestión. Así que los que quieran ir consultando lo pueden ir haciendo y directamente le pasamos todos los mensajes a Lorena. Muchísimas gracias por haber venido. Está bueno porque la gente se va con información, hay consultas y eso es lo que queremos lograr de también... tener, si se quiere, esa consulta directa con el médico sin ser una consulta así. Y que lo podemos hacer por radio es fundamental. Muchísimas gracias a vos, Marcelo, y un saludo a todas las personas que nos están mandando los mensajes. Un beso a todos y que tengan una buena mañana. 11 de la mañana, 10 minutos. Cerramos en la columna de salud con Lorena Raggio, como es habitual, todos los jueves en la mañana de la 97.